Al comienzo de su campaña en el Pacífico, la Marina japonesa se enfrentó a cuatro grandes oponentes: la debilitada flota del Pacífico de Estados Unidos tras Pearl Harbor, la destruida flota asiática de Estados Unidos y los sobrevivientes de esta última combinados con la Marina holandesa y elementos de las flotas británica y australiana, formando el Comando americano, británico, holandés, australiano, que fue rápidamente derrotado a principios de 1942. Así, a finales de febrero y principios de marzo de 1942, a la espera de que la flota del Pacífico de los Estados Unidos reuniera su fuerza restante, la única oposición naval potencial a los esfuerzos de la Marina japonesa en el corto plazo era la flota oriental británica. Aún existían restos dispersos del comando americano, británico, holandés, australiano, y la mayor parte de la Real Marina australiana había sobrevivido, pero a menos y hasta que los japoneses presionaran significativamente más al sur, estos probablemente no serían un problema importante, e incluso la amenaza de un par de cruceros pesados y un puñado de embarcaciones más pequeñas no era particularmente masiva en comparación con la fuerza total de la flota imperial japonesa en ese momento. Aunque los británicos acababan de perder su principal base naval en Singapur, la Marina Real todavía podía traer portaaviones, acorazados y todo tipo de otros activos a la fiesta, y con los ojos de la Marina japonesa volteados hacia el este a través del Pacífico, lo último que necesitaban era una posible fuerza británica golpeándolos por detrás. Aunque la Marina Real ya había desplegado y perdido la fuerza mencionada, Yamamoto sabía que era poco probable que cometieran el mismo error dos veces, y más al punto, incluso si la flota oriental no intentaba interferir en las operaciones del Pacífico, el ejército japonés estaba avanzando constantemente a través del sudeste asiático. Y si había algo que la marina japonesa quería escuchar aún menos que la aparición inesperada de barcos de guerra enemigos en sus escalones de suministro, era el ejército japonés quejándose de cómo mis líneas de suministro están siendo cortadas a la marina japonesa, realmente deberías hacer algo al respecto. Las otras opciones que los japoneses tenían sobre la mesa eran intentar ir directamente tras Australia o intentar forzar a lo que quedaba de la flota del Pacífico a salir y pelear, pero con las enormes distancias del Pacífico y el Océano Índico, la principal fuerza de la flota japonesa solo podía ser aplicada a uno de estos objetivos a la vez. Descartaron rápidamente ir tras Australia de inmediato, ya que estaba claro que cualquier esfuerzo importante realizado en esta área solo valdría la pena si se acompañaba de desembarcos que pudieran ocupar varios puertos del norte. Esto requeriría varias divisiones del ejército japonés, pero el ejército se negó a proporcionarlas. Bloquear Australia o sus rutas de suministro llevaría demasiado tiempo, y debido al tamaño de Australia, fijaría demasiados activos de la marina japonesa en un amplio barrido, lo que los dispersaría, por lo que eso también quedó descartado. Enfrentar a la flota del Pacífico de los Estados Unidos se consideraba el objetivo principal, pero el almirante Yamamoto ya estaba comenzando sus preparativos para lo que eventualmente se convertiría en la campaña de Midway, y esto dejó una especie de brecha entre el inicio de 1942 y la fecha de inicio planeada para esa particular aventura, en la que se eliminaba la potencial espina en el costado que era la Marina Real. Parecía encajar bastante bien. Como una nota lateral interesante, en esta etapa, la marina japonesa parecía estar contemplando que si lograban destruir la flota estadounidense en Midway o una gran parte de ella, quizás deberían intentar desembarcos en Hawái para obstaculizar aún más cualquier contraofensiva estadounidense intentada. Pero en asuntos más cercanos, la mayoría de la fuerza de primera línea de la marina japonesa estaba en el suroeste del Pacífico, limpiando gran parte de las Indias Orientales holandesas de todos modos. Por lo tanto, el Océano Índico resultó estar bastante cerca. Mientras tanto, los británicos se habían retirado a Ceilán, ahora Sri Lanka, basándose en el puerto de Trincomalee. Pero todos en ambos lados esperaban una ofensiva japonesa bastante importante para eliminar también esta instalación, y la Marina Real, en previsión de esto, preparó un documento de 250 páginas que detallaba con precisión cada uno de los posibles anclajes en la totalidad del Océano Índico y regiones relacionadas que podrían ser utilizados como posiciones de retroceso adicionales, tanto anclajes de tamaño de flota como puertos individuales que podrían ser utilizados para operaciones dispersas como apoyar flotillas de submarinos o algunos destructores. En la cima de la lista estaban Fremantle en Australia, Mombasa en Kenia y Sudáfrica en general,
con una división entre Simonstown y Ciudad del Cabo y el puerto de Durban, pero también se detallaron otras ideas como el atolón Adu. Se indicó que todas las reparaciones en el atolón requerirían barcos, incluyendo barcos base, de alojamiento, de reparación y diques secos flotantes para establecer una base allí. Como estaba, cualquier instalación que pudiera ser necesaria pronto no tendría que ser particularmente grande, ya que la fuerza de la Marina Real en el lejano Oriente se había reducido masivamente en comparación con la preguerra, tanto para alimentar los diversos teatros de guerra en Europa y con la pérdida de la Fuerza Z y aquellos barcos colocados bajo el mando de comando americano, británico, holandés, australiano, que habían agotado aún más la fuerza restante que la Marina Real aún tenía en la zona. Aún así, tener las principales rutas de suministro comprometidas por una base japonesa en medio del Océano Índico y enfrentar otra gran retirada no era el resultado preferido para la Marina Real, por lo que los preparativos para la retirada, si fuera necesario, también estaban acompañados por un curso intensivo de refuerzo para intentar prevenir esa posibilidad. Casi 150 cañones antiaéreos, miles de tropas y un total de más de 100 aviones de combate fueron transportados a Ceylon lo más rápido posible, junto con un par de estaciones de radar desmontables. Los aviones de ataque siguieron en varias formas, y aunque el Mediterráneo seguía siendo un caldero de guerra, también estaba pasando por un breve periodo de calma al comienzo de 1942, por lo que se trajeron barcos de todo el mundo para armar una fuerza coherente. Esto se facilitó en parte por la entrada de Japón en la guerra, que también llevó a Estados Unidos al conflicto, ya que los aliados del eje de Japón le declararon la guerra poco después. Los barcos más antiguos de la Marina de los Estados Unidos, así como algunos que estaban en funcionamiento, estaban ayudando en el Atlántico y eso liberó a los barcos de la Marina Real de esa área y pronto lo que en papel era una fuerza impresionante estuvo lista. 5 acorazados, 3 portaaviones, 6 cruceros, más un barco holandés que estaba de paso y 13 destructores, junto con otro invitado holandés en esta clase. Algunos otros barcos pequeños también estaban dispersos en el teatro, pero la fuerza principal, en comparación con los 2 portaaviones, varios cruceros y 11 destructores de la fuerza japonesa que informó la inteligencia aliada, parecía un enfrentamiento justo, incluso si algunos de los informes de inteligencia más tentativos indicaban que podrían venir 1 o 2 cruceros de batalla eran precisos. Una transmisión naval marcada como muy secreta revela la probable causa de la confusión entre lo que los aliados pensaban que los japoneses estaban desplegando y lo que realmente estaban desplegando, a lo que llegaremos en un minuto. La inteligencia de Signal había leído una buena parte de las transmisiones navales japonesas y había armado una imagen de lo que realmente estaba sucediendo, pero, crucialmente, por supuesto, solo puedes determinar a partir de dicha inteligencia cosas que el enemigo realmente transmite, y lo que parecían haber recogido eran las órdenes de ataque para el ataque, pero se habían equivocado con el término japonés utilizado para referirse a su fuerza de ataque de portaaviones como traducción a unidad de portaaviones, sabiendo que la Marina japonesa había utilizado el mismo tipo de terminología para referirse a un grupo de ataque de portaaviones estadounidense el mes anterior. Por lo tanto, asumieron que esta unidad de portaaviones sería 2 portaaviones, un escuadrón de cruceros y una flotilla de destructores. Por supuesto, lo que realmente significaba en japonés era la flota de portaaviones, el Kido Butai. También recogieron señales que ordenaban a Kaga regresar a Japón y luego atacar el objetivo de G. Habían descubierto de señales interceptadas de submarinos japoneses que DG significaba un objetivo en Ceilán, ya que interceptaron comunicaciones de 2 submarinos operando en el área DG y por otras referencias en esos informes y avistamientos de aviones de reconocimiento, determinaron que los submarinos operaban cerca de Ceilán. Por lo tanto, concluyeron que la división de portaaviones de Kaga debía ser la que se asignó al ataque y que se dirigía a Salón cuando en realidad todos excepto Kaga estaban yendo allí. Ahora, curiosamente, mientras malinterpretaron el significado de las unidades de portaaviones en la traducción, notaron el uso específico del término ataque en lugar de invasión o avance y, por lo tanto, concluyeron que sería una incursión, que también pueden concluir que estaba dirigido a barcos y no a una ofensiva e invasión a gran escala. También acertaron con la fecha, anticipando un ataque japonés alrededor del 1 de abril.
Pero volviendo a la flota británica, lo que las cifras en papel no muestran es que 4 de los cruceros británicos eran barcos más pequeños y antiguos. No había cruceros ligeros de clase Town, Leander o Arethusa presentes. 4 de los acorazados eran de la clase R, más antiguos y lentos, y uno de los portaaviones era el majestuoso, pero nuevamente bastante pequeño y lento HMS Hermes. Puesto al mando, el almirante Somerville reconoció el problema y formó sus fuerzas en 2 grupos. La Fuerza A, un grupo más rápido con el acorazado Warspite, recientemente reparado, liderando los portaaviones blindados rápidos Indomitable y Formidable, junto con los cruceros pesados Cornwall y Dorsetshire, y los más capaces de sus cruceros ligeros, el Emerald y el Enterprise, junto con 6 destructores. Los barcos más antiguos y pequeños fueron colocados colectivamente en la Fuerza B, a la que se le ordenó seguir y explotar cualquier situación que la Fuerza A pudiera lograr abrir, pero se mantendrían lo suficientemente atrás para poder huir si la Fuerza A señalaba que se habían visto obligados a retirarse. Pero había otra complicación en las estimaciones, y era que los japoneses no venían solo con 2 portaaviones en realidad. Planeaban venir con 6, Akagi, Kaga, Hiryu, Soryu, Suikaku y Shokaku, la fuerza que destruyó Pearl Harbor. Pero luego Kaga se encalló, y la fuerza se redujo a 5, ya que las complicaciones continuas de esto significaron que se ordenó a Kaga que volviera a casa para reparaciones. Pero los 5 portaaviones de flota seguían siendo una fuerza abrumadora mientras pudieran hacer despegar sus aviones. Del lado japonés, una fuerza de incursión separada centrada en el pequeño portaaviones Rugio estaba siendo enviada en una misión de incursión también al Océano Índico, pero la fuerza principal que vamos a cubrir tenía como objetivo avanzar a toda velocidad hacia el Océano Índico y repetir el 7 de diciembre de 1941, atrapando a la flota del Este en el puerto y destruyéndola. Sin embargo, esto solo iba a ser una incursión muy grande, ya que el ejército japonés nuevamente se negó a proporcionar tropas a la marina japonesa, esta vez para una invasión de Ceilán, por lo que los objetivos de la misión se limitaban a destruir los activos de la flota enemiga y perturbar el comercio. La inteligencia japonesa sobre la fuerza de las fuerzas británicas en la zona era irregular, y también subestimaron la fuerza de la oposición en general. Esto resultó en que ambos lados entraran en esta acción bastante seguros de que tenían un grado razonable de superioridad sobre el otro. Las fuerzas británicas estaban divididas entre Colombo y Trincomalee, ambos puertos en Ceilán, y Adu Atoll, un poco al sur, pero estaban monitoreando una serie de otros indicadores significativos de actividad enemiga. Una revisión de los archivos de inteligencia más secretos de la época muestra que la Marina Real sabía que antes de las operaciones mayores, la Marina japonesa solía quedarse sospechosamente en silencio en el área donde estaban reuniendo sus fuerzas, pero tan pronto como se lanzaba la operación, esa área volvía a transmitir y generalmente con un volumen de tráfico aumentado, presumiblemente despejando una acumulación de mensajes que no habían podido enviar antes. Esto indicaba que se planeaba una operación importante, donde se reunían, y cuando las transmisiones de radio alcanzaron su punto máximo nuevamente cuando se había ido. Finales de febrero y la mayor parte de marzo vieron cortes regulares de transmisión desde la parte central de las Indias Orientales holandesas. Resultó que las Celebes eran donde la marina japonesa estaba reuniendo su fuerza de incursión. El plan inicial japonés era lanzar el ataque en la tercera semana de marzo, habiendo partido en la segunda semana, pero esto se retrasó ya que el United States Ship Enterprise lanzó un ataque a las instalaciones japonesas en las Islas Marcus a principios de marzo, seguido menos de una semana después por una incursión de Yorktown y Lexington en otras bases. Esto causó retrasos porque Shikaku y Suikaku intentaron interceptar al Enterprise y poco después los informes erróneos de portaaviones americanos dirigiéndose a Tokio causaron aún más preocupaciones. Como resultado, los 2 portaaviones japoneses más capaces terminaron quemando mucho combustible, luego tuvieron que regresar a Japón para reabastecerse y luego dirigirse de nuevo al sur, lo que retrasó el inicio de la Operación C, como se llamaba ahora la incursión, hasta finales de marzo con una fecha de ataque planeada en Ceilán que ahora se trasladó al 5 de abril. Esto significaba que los británicos ahora estaban ligeramente desfasados con la marina japonesa, ya que los planes que dedujeron de la inteligencia de señales eran para versiones anteriores que habían llamado a que el ataque en Ceilán comenzara el 1 de abril, con operaciones previas en la tercera semana de marzo a medida que avanzaban.
Poco antes de que zarpara la flota, se envió a la Marina japonesa una estimación final de la fuerza. Calculaban que la Marina Real tenía 3 de la clase R, los portaaviones Hermes e Indomitable, y 4 cruceros en la zona, aunque nunca sabré de dónde sacaron el nombre HMS Susan para uno de los portaaviones. Esperaban la llegada de 2 portaaviones adicionales y los acorazados Warspite y King George V en un futuro cercano. En realidad, Warspite acababa de llegar y el portaaviones Formidable estaba a solo días de distancia en el momento en que se envió la información a la Keto Batai. King George V, por supuesto, no estaba en ninguna parte cerca de la zona. Se ordenó a los elementos de reconocimiento submarino que proporcionaran la mayor cantidad de información posible en forma de actualizaciones operativas, y la flota zarpó debidamente el 26 de marzo de 1942. A su vez, la inteligencia británica actualizó a Somerville que la fuerza japonesa podría incluir algunos de la clase Congo, pero aún pensaban que 2 portaaviones, tal vez 3, era lo máximo que los japoneses estaban enviando. Somerville mismo había llegado solo 2 días antes, llegando a bordo del Formidable, pero se había mantenido al tanto de las noticias y, anticipando un ataque japonés el 1 de abril, consideró un ataque nocturno a la luz de la luna programado para permitir un aterrizaje al amanecer de vuelta en los portaaviones como el más tácticamente ventajoso para la marina japonesa, a pesar de la falta de ataques nocturnos previos por sus portaaviones. Puso en marcha sus fuerzas con anticipación, con el primero de sus barcos zarpar el 29, luego el resto el 30, y luego, cuando todos estos barcos se hubieran ordenado en sus grupos asignados, se dirigirían a sus puntos de inicio el 31 de marzo. La idea era posicionar sus barcos al suroeste de la línea anticipada de avance japonés y esperar a que hicieran su primer movimiento. Luego, cuando las emisiones de radio, los vuelos de reconocimiento u otra inteligencia revelaran la posición de los barcos japoneses, se movería rápidamente y golpearía a las fuerzas japonesas con un ataque nocturno sorpresa desde el aire seguido, si fuera necesario, por un asalto superficial. Esto se ve en la composición de los grupos aéreos del portaaviones. Aunque había 37 cazas disponibles, una mezcla de Sea Hurricanes, Fulmars y Martlets, que es el nombre de la Royal Navy para el F-4F Wildcat, había casi 4 escuadrones completos de bombarderos de torpedos que componían la mayoría de los grupos aéreos del portaaviones, todos entrenados relativamente extensamente para la acción nocturna y equipados con un número de aviones que llevaban radar de búsqueda aire-superficie, conocido como radar de búsqueda aire-superficie. La marina japonesa, por otro lado, no tenía entrenamiento de cazas nocturnos, muy poco en cuanto a la capacidad de artillería antiaérea basada en la noche, y estarían enfrentando más torpedos en el agua si los británicos lanzaban todos sus bombarderos de torpedos de lo que la propia marina japonesa había enviado a Pearl Harbor. Dada los recursos que tenía a mano, no era un mal plan. Había un escuadrón adicional de Swordfish disponible en Hermes, que estaba completamente abastecido con ellos a expensas de todos los demás aviones, pero era pequeño y lento hasta el punto de que incluso el venerable Swordfish necesitaba un viento de frente bastante bueno para despegar de la cubierta de vuelo de Hermes cuando estaba completamente cargado, por lo que no se podía contar necesariamente con este 5º escuadrón de Swordfish. Somerville había llevado su flota bien al suroeste para evitar cualquier submarino o avión que pensara que podría estar explorando por delante de la flota japonesa, y luego navegó hacia el este-noreste durante la noche, con la fuerza B rezagada a unas 20 millas detrás de la fuerza A, con el objetivo de estar a unas 120 millas de lo que anticipaba sería la posición de lanzamiento de la marina japonesa a las 6 de la tarde. Los aviones equipados con radar buscarían objetivos hasta aproximadamente las 2:30 de la mañana, y si no se veía nada, la flota tendría tiempo para retroceder hacia el oeste. Con los retrasos en las operaciones de la marina japonesa, el Kido Butai estaba a unas 1500 millas de distancia, por lo que los vuelos de reconocimiento no encontraron nada. Por supuesto, sin saber esto, Somerville pasó el 1 de abril buscándolos, luego repitió el acercamiento nocturno en un curso ligeramente diferente, y la búsqueda adicional durante todo el día en el segundo tampoco dio nada, por lo que parecía que tal vez los japoneses no saldrían a jugar después de todo. Somerville razonó que esto se debía a que el horario del enemigo había sido cambiado por factores externos, lo que resultó ser cierto, o que la inteligencia proporcionada estaba completamente equivocada, o tal vez los japoneses habían descubierto que la Marina Real estaba en el mar y esperaban su regreso al puerto. Somerville pensaba que esta última opción era la más probable en ese momento.
decidiendo negarles la oportunidad de golpear sus barcos en el puerto, pero también necesitando reponer las reservas de agua fresca en la clase R, varios de los cuales tenían fugas en los tubos de la caldera y problemas con el condensador, dirigió sus barcos a Aru Atoll, de lo cual estaba bastante seguro de que la marina japonesa no sabía como base, y en cualquier caso no era su objetivo anticipado. Casi simultáneamente, los japoneses iniciaban su aproximación final a Ceylon, ejecutando múltiples misiones de reconocimiento aéreo sin hallar nada más notable que algún barco mercante esporádico. Varios intentos de los aviones de reconocimiento, tanto de portaaviones como de hidroaviones, para bombardearlos no tuvieron éxito, aunque el submarino I-7 logró hundir el SS Glenshield de aproximadamente 9.400 toneladas con torpedos y fuego de artillería. El primer indicio de un enemigo real llegó en la tarde del cuarto día, cuando una Catalina de camino a casa después del segundo control del día avistó un barco en el horizonte. Al acercarse, la tripulación notó que habían avistado la pantalla del Kido Butai y regresaron a casa a máxima potencia. Conscientes del riesgo de un ataque de cazas, hicieron repetidas llamadas informando la ubicación, posición y rumbo de la flota enemiga. Suikaku lanzó velozmente varios ceros en persecución. Alcanzaron a la Catalina, que estaba en un descenso poco profundo a su máxima velocidad posible, pero aún así estaba muy por debajo de las 200 millas por hora y cuando estaba en su tercer ciclo de transmisión. Ese ciclo nunca se completó, ya que un proyectil de cañón de 20 milímetros destruyó el equipo de radio. La Catalina, ardiendo en numerosos lugares, comenzó a desintegrarse en pleno vuelo, pero gracias a la baja altitud por el descenso poco profundo, el piloto logró aterrizar de emergencia en el mar. El destructor Isokase fue enviado para recoger a los supervivientes, pero por razones desconocidas, mientras Isokase aún estaba maniobrando para acercarse, varios ceros de la ahora activa patrulla aérea de combate se lanzaron en picado sobre el hidroavión varado y en llamas, acribillándolo con disparos, hundiéndolo y matando a 3 de los 9 hombres a bordo. Isokase rescató a los 6 supervivientes y regresó a la flota. La parte principal de la transmisión, que informaba que se habían avistado 3 acorazados y un portaaviones, había llegado al salón y cuando el Catalina no respondió a las repetidas llamadas de radio y luego no regresó a la base unas horas después, los británicos concluyeron que había sido derribado. Somerville se vio forzado a movilizar sus tropas tras recibir esta información. Pensando que la marina japonesa no venía, la marina real estaba en el proceso de reconfigurar sus fuerzas para ir a tomar Madagascar o la sospechosa Francia. Somerville mismo no estaba completamente convencido de que había visto lo último de Nagumo, pero había pensado que un regreso de la marina japonesa a la zona no sería por un tiempo, por lo que había enviado los cruceros pesados Dorsetshire y Cornwall de vuelta a Ceylon, el primero para reacondicionar y instalar un nuevo radar y el segundo para escoltar un convoy. Hermes, con el destructor Vampire, había sido enviado a Trincomalee para reconfigurar para la operación en Madagascar. El tercero y el cuarto se habían enviado vuelos de reconocimiento, pero estos estaban destinados a mantener el entrenamiento y la búsqueda de submarinos, aunque también se había realizado un ataque de práctica con 24 bombarderos torpederos en la Fuerza B para prepararse para ataques masivos en objetivos enemigos eventualmente, ya que muchos barcos de la flota solo habían operado juntos en las últimas semanas y todavía estaban intentando consolidarse como una unidad. La llegada del enemigo significó que los barcos británicos recién arribados al atolón Ado no pudieron reabastecerse de combustible y en el caso de los acorazados, tampoco de agua. Y Somerville no quería dejar a la Fuerza B completamente atrás, ya que si 3 o potencialmente más acorazados enemigos, y quién sabe cuántos cruceros estaban realmente presentes, sería un desafío difícil para Warspite enfrentarlos a todos solo si contraatacaban después de que él golpeara a los portaaviones japoneses. La principal ventaja era que sabía a dónde iban los japoneses, así que llamó a Cornwall y Dorsetshire y ordenó a la Fuerza A que estuviera lista para salir a medianoche, lo más temprano que los cruceros Emerald y Enterprise podrían estar listos, y la Fuerza B debía seguir por la mañana. En Ceilán se ordenó a todos los barcos posibles que aún estaban en el puerto de Colombo que despejaran el área y no regresaran hasta la tarde del quinto día como muy pronto. Algunos permanecerían en el puerto por diversas razones, principalmente mal estado o estar en medio de reparaciones, pero más de la mitad logró salir al mar. Llegaron más informes de reconocimiento, reportando diversas mezclas de destructores, cruceros y el extraño acorazado, pero ninguno de ellos informó más avistamientos de portaaviones.
Esto reforzó la idea en la mente británica de que había relativamente pocos portaaviones con la formación japonesa. Felizmente inconsciente tanto de la situación de Somerville como de su ubicación, Nagumo avanzó con su primer grupo de ataque aéreo cargado con bombas adecuadas para golpear objetivos terrestres y barcos mercantes blandos. Incluso los bombarderos de torpedos debían cargarse con bombas en lugar de torpedos. Si avistaban buques de guerra, entonces las bombas semiperforantes de 1.600 libras en los cates podrían hacer algún daño, y luego se podría enviar el segundo grupo de ataque con bombas perforantes de armadura adecuadas más tarde. Ahora se enfatizaba en destruir las instalaciones de la base primero. Los portaaviones eran los objetivos prioritarios si se avistaban buques de guerra, pero una vez que supieron que habían sido avistados por los hidroaviones, esto cambió, y también se creó una reserva de bombarderos de torpedos armados con torpedos. Así, en la mañana del 5 de abril, los cruceros de batalla y escolta enviaron sus aviones de reconocimiento para asegurar que los mares a su alrededor estuvieran seguros. Los patrones de búsqueda de la Marina japonesa de la época consistían en que los diversos aviones volaban como los radios de una rueda a una distancia preestablecida y luego orbitaban en un arco de búsqueda antes de regresar. Detrás de ellos se lanzaron 128 aviones rumbo a Ceilán, seguidos por el Kido Batai, que giró a babor y se dirigió al suroeste para mantener la distancia de la isla. 53 bombarderos BAL estaban en espera activa por si se avistaba la flota de Somerville. Teóricamente, mientras que los cazas mixtos basados en Ceilán eran en gran medida inferiores a acero, había muchos más de ellos presentes que los 36 ceros que hacían de escolta y estarían apoyados por fuego antiaéreo, y los ceros necesitaban proteger a los vulnerables aviones de ataque. Incluso si todo lo demás fallaba, la estación de radar recién llegada sería capaz de dar una alerta de despegue con suficiente tiempo para que los cazas se posicionaran por encima de los atacantes entrantes. Pero aunque un vuelo de patrulla completo de Mars y una Catalina de patrulla separada lograron avistar los aviones japoneses entrantes, la reciente afluencia de tantos tipos aliados significó que ambos grupos asumieron que los aviones que vieron en la distancia eran otro grupo amigable de cazas, posiblemente Hurricanes, por lo que no dieron ninguna alarma. Por razones que no he podido determinar completamente, ya que estaba operativo, la estación de radar en tierra cerca de Colombo tampoco detectó el ataque entrante, y así a las 07:45 un avión japonés apareció en los cielos sobre Colombo y comenzó su ataque. Su llegada no fue del todo inesperada, como ya hemos cubierto. Los británicos sabían que los japoneses probablemente atacarían esa mañana, por lo que al menos los cañones antiaéreos estaban listos, pero sin la advertencia final confirmada de aviones entrantes, los cazas ahora se vieron obligados a despegar incluso mientras los ceros se lanzaban a recogerlos mientras luchaban por ganar altitud o incluso despegar del aeródromo en absoluto. Esto dejó el puerto expuesto, ya que la Real Fuerza Aérea y la FAA tuvieron que girar y luchar sobre sus propios aeródromos. Para ser justos, en esas áreas al menos hicieron un esfuerzo creíble. El ataque al aeródromo de Rat Melana fue tan disputado que los japoneses perdieron 6 aviones derribados y otros 6 gravemente dañados a cambio de 11 aviones británicos derribados, muchos de ellos durante sus ascensos iniciales de despegue. Sin embargo, los japoneses tuvieron una carrera casi sin oposición sobre el puerto. Una sola formación de Hurricanes logró interceptar y fue tras algunas de las válvulas, pero sin ningún otro apoyo. A su vez fueron atacados por ceros y bastantes de ellos fueron derribados. Cuando los japoneses se retiraron, además de dañar las instalaciones, dañaron o hundieron varios barcos mercantes, dañaron el barco de depósito de submarinos que estaba asignado a la zona y hundieron el viejo destructor Tenedos y el crucero mercante armado Héctor. También habían derribado un total de 19 o 20 cazas, dependiendo de tu fuente, dañaron varios más, y eliminaron un vuelo de media docena de peces espada que se dirigían a la base aérea de Arat Malana. Un escuadrón de Blenheims enviado para un contraataque no encontró ningún objetivo. A cambio, se habían perdido 6 BALs y un cero, con 9 BALs, 2 Kates y 3 ceros dañados y necesitados de reparación. De regreso, en el Kiribati, se alistaba un segundo ataque cuando un avión explorador del Tone reportó haber visto 2 cruceros navegando en su dirección aproximada. Después de una breve discusión sobre si la destrucción adicional de las instalaciones del puerto
o atacar a los buques de guerra era más importante. Los 53 Vals que se mantenían en espera fueron lanzados y ordenados para atacar a los cruceros. Se fueron cerca del mediodía. Los aviones de reconocimiento japoneses mantuvieron contacto con los cruceros, actualizándolos específicamente a cruceros pesados tipo Kent, y se ordenó a más bombarderos en picado, así como a bombarderos de torpedos, que se prepararan para un ataque de seguimiento. Los barcos avistados eran Cornwall y Dorsetshire, que regresaban para unirse a Somerville. Los capitanes de los dos cruceros sabían que estaban siendo seguidos por aviones de observación y ahora tenían que tomar una decisión. Podían girar y correr hacia el oeste a alta velocidad y esperar ponerse un poco fuera de posición para el inevitable ataque japonés, o podrían intentar seguir hacia la Fuerza A. Finalmente, decidieron que la presencia de aviones de reconocimiento monomotores significaba que los portaaviones japoneses y sus escoltas asociados estaban mucho más cerca de lo que originalmente habían anticipado. Decidieron seguir adelante, razonando que no saldrían del alcance del ataque dirigiéndose hacia el oeste, y también decidieron romper el silencio de radio y advertir a Somerville de lo que estaba sucediendo. Los veteranos pilotos japoneses de bombarderos en picado llegaron y se dieron cuenta de que no había pantalla de escolta ni cobertura de cazas, por lo que, con solo las armas antiaéreas de los dos cruceros para molestarlos, se tomaron su tiempo para trabajar en una posición de ataque en picado de libro de texto saliendo del sol. Luego comenzaron su ataque en una serie de 3 golpes de aviones. El primer trío que fue tras el Dorsetshire logró acertar con las 3 bombas, dejando fuera de servicio el timón del barco, las radios y la batería antiaérea pesada del lado de babor. Cornwall solo sufrió daños por esquirlas debido a un casi acierto y la pérdida de su hangar de aviones en su primer ataque, pero esto solo era el comienzo. Cada vez más tríos entraron, aumentando los aciertos. El fuego defensivo se redujo a medida que los hombres eran asesinados o heridos y las armas quedaban inutilizadas. Esto facilitó aún más la realización de más aciertos, y en 15 minutos Dorsetshire había sido golpeado 10 veces con varios casi aciertos dañinos, mientras que Cornwall fue golpeado 8 veces con 6 casi aciertos contados. A pesar de su mejor acción evasiva, los relativamente ágiles bombarderos en picado japoneses y sus hábiles pilotos lograron anticipar y ajustar la mayoría de los giros, o, gracias a que venían desde el sol, el fuego antiaéreo, que aún en esta etapa era guiado por el ojo humano, incluso si estaban usando miras y sistemas de control de fuego, era comprensiblemente inexacto, lo que permitió a los Vals lanzar sus bombas en el último momento posible. Esto también mejoró su propia precisión. El radar a bordo del Warspite había rastreado realmente a los Vals, que habían pasado a menos de 90 millas de su posición en su camino hacia los cruceros, pero Somerville no podía arriesgar su flota, rompiendo el silencio de radio a su vez. En cambio, alrededor del momento en que los dos cruceros se estaban hundiendo bajo las olas, envió 4 albacoras para encontrar la flota japonesa, que por inferencia tenía que estar relativamente cerca. No pudo salvar a Cornwall y Dorsetshire, pero al menos podía intentar vengarlos. También se envió un destructor para intentar rescatar sobrevivientes. Poco después de este momento, Nagumo decidió girar hacia el sureste por un rato, después de recuperar aeronaves, pero la división de portaaviones 2, Hiryu y Soryu, en cambio, giraron hacia el noroeste por un rato, en la dirección opuesta. Esto los dejó solos y esencialmente sin escolta, excepto por un trío de destructores, y alrededor de las 1600, 2 de los 4 albúcars los encontrarían. Hiryu reaccionó velozmente, había cambiado de rumbo para lanzar una última patrulla aérea de combate. Tenía ceros calentándose en cubierta que lograron atrapar a los albacores rápidamente, derribando uno y dañando al otro antes de que se transmitiera completamente una alerta. El daño al segundo albacore incluyó la destrucción de sus transmisores, aunque el avión seguía siendo capaz de volar. El maltratado albacore volvió a casa con su crucial noticia. Es decir, el enemigo estaba a solo 125 millas de distancia. Somerville había logrado eludir completamente las pantallas de reconocimiento de Nagumo, y ahora estaba en un curso de colisión que alcanzaría su término unas horas después del atardecer, que era exactamente lo que él quería. De hecho, los esfuerzos adicionales de reconocimiento japonés en este momento eran de tan corto alcance que incluso si hubiera estado a solo 100 millas de distancia, no se habría visto a Somerville antes del atardecer.
Pero alrededor de una hora después de este encuentro, y obviamente sin saberlo, Somerville recibió dos pedazos de información. El mensaje parcial de uno de los cuerpos de Alba había dado la ubicación de 5 barcos de guerra enemigos, pero el curso, la velocidad y la composición eran todas parte de los datos que se habían cortado. De hecho, los 5 barcos de guerra eran Soryu, Iryu y los 3 destructores, pero también recibió otro mensaje de salón que decía todo el camino de regreso a las 2 de la tarde, aproximadamente 3 horas antes, en el punto en que estaba leyendo el mensaje. Una Catalina había visto portaaviones enemigos dirigiéndose a 24 nudos al suroeste en un curso de 230 grados. Aunque la Catalina no sabía exactamente dónde estaba, esta información tenía horas de antigüedad, pero sí era cierta, y se combinaba con la posición conocida, pero el curso desconocido y la velocidad del informe de Albuquerque, que se hizo un par de horas después de eso, parecía pintar una imagen de los japoneses dirigiéndose hacia el atolón de Adu y a una velocidad que significaría las dos fuerzas estaban a punto de encontrarse mientras todavía había mucha luz del día alrededor. Y así, a las 26 minutos pasadas las 5, la Fuerza A cambió de rumbo a una dirección suroeste de 210 grados para mantener la distancia abierta el tiempo suficiente para permitirle acercarse y realizar su ataque nocturno. Pero entonces, justo después de las 1800, los portaaviones enviaron una serie de señales. El Albacore dañado había regresado y pudo actualizar su informe, ahora incluyendo la composición enemiga, 2 portaaviones y 3 buques desconocidos, y el rumbo era hacia el noroeste. Vio por última vez a los barcos enemigos a las 5:10. Esto cambió todo. Al replantear las distancias, Somerville se dio cuenta de que cuando cambió de rumbo, el enemigo avistado solo había estado a 100 millas de distancia. De hecho, el análisis posterior a la batalla mostró que si la Fuerza A hubiera seguido hacia el este, la división de portaaviones 2 habría navegado alegremente más allá de las armas de Warspite alrededor de las 2100. Aún así, con menos de una hora gastada en el nuevo y equivocado rumbo, Somerville ordenó inmediatamente a la flota cambiar de curso y prepararse para la batalla. Todos los cazas fueron despejados de las cubiertas de vuelo, cada albacora y pez espada operativo fue llevado a una posición lista, se cargaron los torpedos y se montaron bengalas en las alas de cada bombardero. Luego, una versión con radar resonó en el cielo. Somerville seguiría lanzando aviones de búsqueda equipados con radar toda la noche a intervalos de aproximadamente 2 horas. Los pilotos de los bombarderos de torpedos permanecieron en sus estaciones en las cubiertas abiertas hasta las primeras horas de la mañana, esperando una señal de que el enemigo había sido avistado. Pero el cambio de rumbo no solo los había enviado en la dirección equivocada, alejándolos de la flota japonesa, sino que también les había impedido acortar la distancia, lo que duplicó la distancia efectiva que se perdió, y por lo tanto, los aviones de búsqueda se encontraron buscando demasiado corto. Transponiendo sus patrones de búsqueda desde donde habrían lanzado sin ese cambio de rumbo de las 5:26, casi con seguridad habrían encontrado la división de portaaviones 2. Pero no fue así, y las desilusionadas tripulaciones de ataque finalmente se retiraron. A la mañana siguiente las fuerzas A y B se fusionaron y permanecieron en el mar, esperando más información. Se enviaron más barcos al área donde se habían hundido los 2 cruceros, ya que una cosa que los vuelos de reconocimiento habían confirmado era el destino de Cornwall y Dorsetshire, y entre ellos estos barcos lograron rescatar a 1122 supervivientes, lo que significaba que 424 hombres habían sido asesinados en los ataques o habían sucumbido a un día pasado en el océano. Aún pensando que los japoneses podrían estar al tanto e intentar atacar su anclaje, Somerville se mantuvo cerca, manteniendo vuelos de reconocimiento para intentar encontrar a la marina japonesa, pero sin éxito. De hecho, Nagumo se había dirigido hacia el este y estaba felizmente planeando su próximo ataque en relativa seguridad, aunque todavía no tenía idea de cuán cerca habían llegado los barcos enemigos, o incluso que Somerville estaba realmente en el mar en el área inmediata. Para dar una referencia a una batalla más conocida, los británicos habían pasado la mayor parte de un día rondando a una distancia promedio de los portaaviones japoneses sin ser vistos, lo que era aproximadamente un 60% más cerca de lo que habían estado los portaaviones estadounidenses en Midway cuando fueron vistos por primera vez por aviones de reconocimiento japoneses. Después de golpear Colombo, Nagumo ahora planeaba golpear Trincomalee.
Esta vez buscaba dos oleadas, la primera enfocada en las instalaciones portuarias y la segunda tras cualquier embarcación. Los aviones de los portaaviones buscaron la Kido Batai en los mares, sin éxito. Los reconocimientos de Somerville hallaron dos submarinos japoneses. Creer que podrían ser los guardias de flanco de una fuerza que aún podría ir a su anclaje, Somerville llevó la flota oriental al oeste, con la intención de intentar establecer otro ataque de flanqueo cuando la ubicación de los portaaviones japoneses se volviera más clara. También tenía que lidiar con los supervivientes de sus dos cruceros pesados, que ahora estaban distribuidos por toda la flota, enviando a los casos más graves a tierra para recibir tratamiento a bordo del destructor Paladín, escoltado por el crucero Esmeralda. Llegaron noticias de la misión de incursión de Ruggio y los planificadores estratégicos dedujeron con éxito que probablemente el Kido Batai iba a ir tras Trincomalee a continuación, pero dado que la marina japonesa había eludido los límites del reconocimiento británico, cómo se acercarían y cuándo seguía siendo un misterio. Para la mañana del 8 de abril, también se estaba volviendo cada vez más evidente que podría haber más de 2 portaaviones en la fuerza principal japonesa, pero Somerville siguió buscando de todos modos, sin encontrar nada, concluyendo que estuvieran donde estuvieran, su anclaje ahora estaba seguro, la flota oriental volvió a entrar en el atolón Adu justo antes del mediodía del 8 para reabastecerse de nuevo. Mientras estaba allí, Somerville recibió información concreta sobre la verdadera fuerza del Kida Butai en la región y también nuevas órdenes. No se le permitió acercarse a Ceylon hasta confirmar que el enemigo se había retirado. Por lo tanto, asignó a la Fuerza B para dirigirse a los puertos de Kenia para intentar solucionar sus problemas de agua dulce, mientras que la Fuerza A se dirigiría a la costa oeste de India, ya que incluso con la ventaja de un ataque nocturno guiado por radar y una acción de superficie por su buque insignia, le resultaría bastante difícil dañar con éxito a 5 portaaviones de flota rápida hasta el punto de que no pudieran contraatacarle a la mañana siguiente, mientras también hacía que Warspite participara en un duelo de 4 contra 1 con la totalidad de la clase Congo a quemarropa. El acercamiento de Nagumo a Trincomalee fue ahora avistado por otra Catalina británica, cuyo avistamiento permitió a los británicos predecir una vez más el momento del ataque de Nagumo, esta vez la mañana del 9. Irónicamente, ahora que la flota oriental se había retirado, aunque por supuesto él no lo sabía, Nagumo ahora temía que la Marina Real lo atacara por el flanco mientras asaltaba Ceilán. Nuevamente, los británicos ordenaron que todos los barcos abandonaran el puerto de Trincomalee apresuradamente. Basándose en el ataque japonés a Colombo, anticiparon una acción similar, con aviones japoneses manteniéndose lejos en el mar para evitar estaciones de vigilancia costera que podrían dar una alerta temprana antes de girar para realizar sus ataques, enfocados principalmente en las instalaciones portuarias. Por lo tanto, se ordenó que el portaaviones Hermes junto con el destructor Her Majesty's Australian Ship Vampire navegaran a lo largo de la costa hacia el sur, lo que debería estar en el punto ciego de la marina japonesa. Querían ir al norte, pero el grupo de Ruggio estaba en esa dirección. También se enviaron a otros grupos un barco de minas, una corbeta, 3 petroleros, 4 barcos de municiones y un barco hospital. Algunos barcos, sin suficiente vapor o buenas defensas, fueron retenidos. El HMS Erebus, un monitor de 15 pulgadas, tenía grandes protuberancias y una cubierta abierta, lo que permitía una buena concentración de armas antiaéreas y una baja probabilidad de ser hundido. A las 6 en punto de la mañana del 9, la Kido Batai lanzó 91 Kates armados con bombas y 38 ceros como escoltas, con 85 Vals y 9 ceros más en espera inmediata. Esta vez, la estación de radar británica en la zona funcionó y después de una falsa alarma temprano en la mañana, que resultó ser el avistamiento de un avión de reconocimiento, el ataque entrante fue detectado a 91 millas de distancia, incluso mientras otra Catalina transmitía la posición de la flota japonesa que había encontrado poco antes de ser derribada. El primer encuentro entre los aviones de ataque japoneses entrantes y los defensores se produjo en forma de 3 Hurricanes. Estos habían obtenido una ventaja de altitud sobre la formación de ataque, pasando por encima de ellos, notando y reportando su fuerza, y luego llegando desde arriba y detrás de uno de los grupos de escolta de cazas, derribando al comandante de cazas de Suikaku y otro 0 antes de volver a subir, perseguidos por los cazas japoneses sobrevivientes, que lograron derribar a uno de los atacantes a cambio.
Los dos Hurricanes sobrevivientes persiguieron a algunos bombarderos, pero uno fue derribado accidentalmente por fuego amigo al cruzar la costa, y el otro, esquivando las explosiones antiaéreas, derribó otro Zero en su lugar. Pero este enfrentamiento relativamente pequeño no afectó materialmente los planes japoneses y su ataque comenzó a las 07:20. Trincomalee tenía muchos menos cazas asignados para defenderla en comparación con Columbo. Otra docena de Hurricanes estaban en camino, pero los Zeros restantes, advertidos por este primer encuentro, estaban en alerta máxima. Ahora, curiosamente, a pesar de una superioridad numérica y una ventaja significativa en papel en aviones, los Zeros no pudieron acumular las cuentas de bajas o ratios contra los Hurricanes preavisados que habían tenido sobre los que se apresuraban en Colombo. Un trío de Hurricanes fue emboscado por el doble de Zeros, pero solo perdió uno de sus miembros. Otra sección de 3 fue derribada por completo, pero afirmaron haber derribado 2 Zeros y dañado algunos Kates. En total, 8 Hurricanes fueron derribados y otros dañados en los enfrentamientos, mientras que 14 aeronaves más, principalmente de ataque, fueron destruidas en tierra por los bombarderos japoneses. Se logró cierta interrupción al ataque japonés, y entre esto y la dispersión de los barcos, solo un mercante fue realmente hundido, pero aún así se infligió un daño extenso a varias instalaciones portuarias. El monitor Erebus fue el objetivo. Los pilotos japoneses pensaban en ella como un crucero o acorazado en sus informes, pero la suposición de su presencia resultó ser bastante bien fundamentada. 6 impactos casi perforaron sus protuberancias de estribor, causando bajas, pero permaneció a flote. A cambio, los japoneses perdieron al menos 3 Zeros y un Kate derribado, además de 17 aeronaves dañadas, algunas lo suficientemente graves como para ser consideradas derribadas en el momento del ataque. Pero las buenas noticias relativamente decentes de una resistencia relativamente decente en el aire fue lo mejor que los británicos iban a obtener ese día. Aunque la estratagema de enviar los barcos del puerto al sur cerca de la costa había funcionado perfectamente contra la formación de ataque japonesa, que no tenía idea de que los habían pasado por alto completamente, un hidroavión de Harona era otro asunto. Alrededor de las 8 de la mañana avistó a Hermes y otras embarcaciones pequeñas y transmitió sus hallazgos a Nagumo. Así, los 85 Vals y 9 Zeros de la siguiente formación se calentaron velozmente y despegaron hacia el cielo. También en el aire estaban 9 Blenheims de un total de 11 que inicialmente habían despegado, ya que 2 de ellos habían sufrido problemas de motor poco después. Estos 9 bombarderos ligeros lograron acercarse sin ser detectados al Kido Butai. De hecho, aunque fueron detectados en el último minuto, lo primero que muchos en la flota japonesa supieron de su presencia fue cuando un trío de bombas explotó justo frente a la proa de la Kagi. Desafortunadamente, esto demostraría ser lo más cerca que llegaron, y a pesar de un acercamiento casi ininterrumpido, los Blenheims desmintieron las afirmaciones de Billy Mitchell de barrer los mares con bombarderos de nivel al no lograr acertar en nada. Luego buscaron seguridad, pero la patrulla aérea de combate de la Marina japonesa, que ahora estaba despertando, cayó sobre ellos y derribó 4 de las aeronaves, aunque uno de los mejores pilotos de Zero del Hiryu de alguna manera logró perder un combate aéreo con el Blenheim del sargento McLennan y fue derribado antes de que otros Zeros derribaran al bombardero ofensor en respuesta. Mientras tanto, en la costa de Ceilán se transmitía que el ataque aéreo había terminado y el portaaviones Hermes se dirigía al norte cuando, a las 10:15, Intel de señales informó que había sido avistado y una fuerza de ataque japonesa estaba en camino. Había muy poco que el portaaviones, que en ese momento no tenía ningún avión, pudiera hacer más que acelerar a toda velocidad y esperar que pudiera ponerse bajo la cobertura de los cañones de Trincomalee lo más rápido posible. Se ordenó que los cazas fueran desplegados para darle a Hermes alguna cobertura aérea, pero por alguna razón hubo un retraso de casi 30 minutos desde la orden de despliegue hasta el despegue, un retraso que resultaría tener consecuencias fatales. 3 minutos antes de que el primer Fulmar siquiera despegara de su aeródromo, los Vals habían avistado a Hermes, y luego a las 10:50 comenzaron su ataque. Al igual que con los cruceros pesados, los bombarderos en picado japoneses no enfrentaron oposición, excepto las baterías antiaéreas de Hermes y Vampire, pudiendo posicionarse para ataques de libro de texto con lanzamientos cercanos. Como se esperaba, los éxitos llegaron rápida y consecutivamente. Los vigías informaron que las válvulas pasaban rápidamente por debajo de ellos mientras salían de sus picados.
Sin embargo, el viejo portaaviones demostró ser una bestia notablemente resistente, y aún estaba a flote, con suficientes agujeros de bomba para parecerse a un queso suizo en llamas. Pero aún más impactos sellaron su destino, y se hundió poco antes de las 1100, llevándose a 307 hombres, incluyendo a su capitán, con ella. En las últimas etapas del ataque japonés, los Fulmars finalmente llegaron, derribando 4 Vals a cambio de la pérdida de 2 Fulmars, pero con el ataque esencialmente terminado, la mayoría de los Vals simplemente podían huir, lo que dejó a los Zeros con un problema de combate mucho más simple de resolver. Un pobre viejo vampiro había sido atacado por cualquier Val que no pudiera encontrar un vector de ataque desocupado hacia Hermes, y con al menos 5 casi impactos dañinos y 2 impactos directos, ella también se hundió, aunque solo murieron 8 hombres. De regreso, los japoneses se toparon con los Blenheims restantes, también de camino a casa, y los Zeros escolta los persiguieron. Aunque una vez más, los bombarderos ligeros, completamente obsoletos, demostraron ser extrañamente capaces contra los Zeros, con el total de esa última confrontación aérea siendo un avión derribado en cada lado. 2 docenas de los Vals no pudieron soltar nada en Hermes o Vampire antes de que estuviera claro que ambos barcos estaban condenados. Se dividieron y buscaron por toda la costa con la esperanza de encontrar algo más. Encontraron 2 petroleros, un barco mercante y la corbeta, hundiéndolos todos durante la primera tarde antes de regresar a casa. Con eso, Nagumo decidió que había hecho suficiente y el Kido Butai se dirigió a casa por sí mismo. A costa de 17 o 18 aviones destruidos y el doble dañados, hundió un portaaviones pequeño, 2 cruceros pesados, 2 destructores antiguos, un crucero mercante armado, una corbeta, una balandra y varios barcos mercantes, además de dañar 2 puertos importantes. Poco más podía hacer con sus fuerzas disponibles a menos que apareciera la esquiva Flota del Este, por lo que el Kiribati abandonó el Océano Índico en el camino de regreso recibiendo noticias del ataque Doolittle lanzado por el United States Ship Hornet contra su patria. Algunos portaaviones necesitaban reabastecerse y rearmarse para la próxima misión que llevaría a la batalla del Mar del Coral, mientras otros se preparaban para la siguiente, que conduciría a la batalla de Midway. La operación fue, sin duda, una victoria japonesa, incluso sin considerar el pequeño asalto de Ruggio. La flota oriental permanecería en el oeste del Océano Índico por mucho tiempo, y los británicos habían tenido pérdidas mucho mayores. Sin embargo, fue una victoria parcial. Sin tropas para seguir su éxito, el Kedah Butai no pudo desafiar el control británico general del área de manera permanente y las instalaciones en Ceylon pronto fueron reparadas y reforzadas con más y mejores escuadrones de aviones de combate y ataque. Además, aunque por supuesto cada barco y vida perdida era dolorosa a largo plazo de todos los barcos que se hundieron, solo la pérdida de los 2 cruceros pesados que podrían haber sido puestos a buen trabajo en el Mediterráneo en los próximos meses tuvo efectos significativos en el esfuerzo de guerra británico en curso. La pérdida de los barcos mercantes fue más impactante en su área, ya que redujo la tonelada disponible para transportar materiales en el este de India por meses hasta su reemplazo. Cuando se trata de Somerville, las opiniones están fuertemente divididas entre los historiadores, un argumento que en realidad se remonta a las secuelas inmediatas de la redada. ¿Fue demasiado imprudente? ¿Fue demasiado tímido? ¿Qué parte de la culpa por la pérdida de los cruceros pesados es suya y cuáles son las penalidades por ordenarle que se prepare para la operación Ironclad, el mencionado ataque a Vichy, Madagascar, etcétera, etcétera? Por un lado, sus órdenes principales eran preservar la principal fuerza de combate de la flota oriental, que podría haber sido, en gran parte, aniquilada en sus esfuerzos por atacar a Nagumo si los dados hubieran caído a favor de Nagumo y él hubiera tenido noticia de la presencia de tantos barcos británicos a una distancia de ataque cercana fácil durante el día. Por otro lado, sentarse pasivamente y dejar que Salon fuera golpeado repetidamente habría tensado considerablemente las relaciones entre los servicios, hundido la moral de la flota y llevado a un sinfín de preguntas sobre si la Marina Real era realmente una fuerza de combate efectiva. Su agresividad al intentar llevar a Nagumo a la batalla en sus propios términos estaba en la más fina tradición de la Marina Real. Al mismo tiempo, ambos lados pasaron gran parte de la operación basándose en información de inteligencia desesperadamente errónea sobre el tamaño y alcance de la flota del otro lado, y la retrospectiva nos facilita hoy en día tener una idea distorsionada de lo que debería haber hecho, basándonos en el tamaño completo de las flotas versus lo que él realmente sabía.
contra la fuerza completa de la clave para Betaille, no hay mucho que realísticamente podrías haber esperado que Somerville hiciera, pero contra 2 portaaviones y algunos escoltas, que es lo que todos pensaban que estaba enfrentando, la retirada habría sido muy difícil de explicar. En mi opinión personal, creo que Somerville en gran medida hizo lo correcto, pero tuvo muy mala suerte, irónicamente, mucho como Jellicoe décadas antes. La inteligencia parcial desde la costa quizás empeoró mucho las cosas. En este caso, si solo contaba con el informe parcial del Albacore, podría haber mantenido su curso y luego haber llevado una división de portaaviones 2 mientras obtenía más información una vez que el Albacore aterrizara. Mientras que el informe de hace horas desde la costa de que el Kido Butai avanzaba a toda velocidad directamente hacia él fue lo que lo hizo retroceder. Si ese informe nunca hubiera llegado a Salon para ser reenviado a él, o nunca se le hubiera reenviado incluso si Salon lo hubiera recibido, ¿qué podría haber sido? Bueno, eso es todo para este video, pero si sintonizas el viernes, repasaremos algunas de las posibles formas en que esa pelea podría haber ocurrido, incluyendo el escenario bastante hilarante, sí inquietantemente plausible, de que la primera muerte de portaaviones contra portaaviones podría haber sido un tiroteo en superficie. Eso es todo, gracias por ver el video. Si tienes un comentario o sugerencia para revisar un barco, déjanos saber en los comentarios abajo. No olvides comentar en la publicación fijada para preguntas de dique seco.